Hola a todos, mi nombre es Brisa Romero y sean bienvenidos a esta exposición sobre normas de auditoría generalmente aceptadas del curso denominado Auditoría Financiera 1. Bien, hoy me acompañan Arévalo Tuanama Caterine Yanelit, Inga Panaifo César Augusto, Hidalgo Saldaña Araceli y Segarra Piña María Levi. Entonces comencemos. Normas de auditoría generalmente aceptadas. Nos preguntaremos, ¿qué son estas? Estos son los principios fundamentales de auditoría, a los que deben enmarcarse su desempeño los auditores durante el proceso de la auditoría. Este tuvo su origen en los boletines, emitidos por el Comité de Auditoría del Instituto Americano de Contadores Públicos de los Estados Unidos de Norteamérica en el año de 1948. Las normas tienen que ver con la calidad de la auditoría, realizada por el auditor independiente. Los socios han aprobado y adoptado 10 normas, que se dividen en 3 grupos. La primera es normas generales, la segunda, normas de la ejecución del trabajo, y finalmente, normas de informal. Las NAGAs en el Perú fueron aprobados en el mes de octubre de 1968, con motivo del segundo Congreso de Contadores Públicos, llevado a cabo en la ciudad de Lima. Posteriormente, se ha ratificado su aplicación en el tercer Congreso Nacional de Contadores Públicos, llevado a cabo en el año de 1971, en la ciudad de Arequipa. Por lo tanto, estas normas son de observación obligatoria para los contadores públicos que ejercen la auditoría en nuestro país, por cuanto además les servirá como parámetro de medición de su actuación profesional y para los estudiantes como guías orientadoras de conducta por donde tendrán que caminar cuando sean profesionales. Hola, mi nombre es Katherine y yo les voy a explicar sobre la clasificación de las normas de auditoría generalmente aceptadas. Dentro de esta clasificación tenemos las normas generales o personales que se encuentran divididas en entrenamiento y capacidad profesional, independencia, cuidado o esmero profesional. Según la clasificación también tenemos las normas de ejecución del trabajo, que se dividen en planeamiento y supervisión, estudio y evaluación del control interno, evidencia suficiente y competente. Por último, las normas de preparación del informe, que se dividen en aplicación de los principios de contabilidad generalmente aceptados, consistencia, revelación suficiente y opinión del auditor. Para empezar, sobre uno de los puntos dentro de esta clasificación de las normas de auditoría generalmente aceptadas, tenemos los 3 puntos que ya habíamos mencionado. El entrenamiento y capacidad profesional. La auditoría debe desempeñarse por una persona o personas que posean un adiestramiento técnico adecuado y pericia profesional en la independencia en esos asuntos relacionados con el trabajo asignado. El autor o los auditores deben mantener una actitud mental independiente. Y en el cuidado o esmero profesional debe ejercerse el celo profesional al conducir una auditoría y en la preparación del informe. Todo esto nos menciona Bailey, 1998. Hola, mi nombre es María Segarra y continuando con la exposición sobre las normas de auditoría generalmente aceptados, continuaremos con la clasificación. Normas de ejecución del trabajo. Acá encontramos al planeamiento y supervisión. El trabajo debe planificarse adecuadamente y los asistentes, si los hay, deben supervisarse apropiadamente. En este caso debe considerarse la planificación de la auditoría de manera apropiada, así como la supervisión adecuada del trabajo que realizan los asistentes del auditor. La planificación de la auditoría debe ser estratégica, puesto que requiere una mayor atención y un enfoque longitudinal, que empiece con el conocimiento y análisis de las características de la entidad, la organización financiera, el sistema productivo,
funciones de las áreas básicas y los principales problemas que podrían tener repercusión en los estados financieros, antes de realizar la revisión de transacciones y saldos individuales. Al finalizar este proceso se elabora el programa de auditoría. También encontramos el estudio y evaluación de control interno. Acá debe lograrse suficiente comprensión del control interno para planificar la auditoría y determinar la naturaleza, duración y extensión de las pruebas a realizar. En este caso, el diagnóstico y análisis de la situación del control interno es crítico y debe evaluarse apropiadamente la estructura del mismo para establecer o determinar el grado de confianza de los mismos y comprobar la naturaleza, el alcance y la oportunidad de los procedimientos de auditoría. Tiene también como propósito determinar la existencia o no de riesgos y la naturaleza, además del alcance y oportunidad de los procedimientos. Asimismo, esta evaluación debe considerar los componentes del ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control de información y comunicación, así como de supervisión y de seguimiento. Se inicia este proceso con la comprensión, la evaluación preliminar, pruebas de cumplimiento, reevaluación de los controles y, si es necesario, pruebas sustantivas. Los métodos generalmente que se utilizan en esta norma son los descriptivos, cuestionarios y flujograma. También encontramos la evidencia suficiente y competente. Deberá obtenerse suficiente evidencia comprobatoria competente a través de inspecciones, indagaciones y confirmaciones de forma que constituya una base razonable para la opinión concerniente a los estados financieros auditados. En este caso, la evidencia que se obtiene a través de inspecciones, observación, indagación y confirmación debe ser representativa, es decir, suficiente y necesaria para generar una base razonable que permita la expresión de opinión del auditor sobre los estados financieros, así como fundamentar sus conclusiones. Asimismo, para que la evidencia sea suficiente, se requiere que los resultados de una o varias pruebas posean certeza moral de los hechos que han sido probados. Además, se puede obtener evidencia suficiente a través de la certeza absoluta. Es importante entender que la certeza moral dependerá de la madurez del juicio del auditor y, en el caso que la experiencia sea escasa, se debe requerir la supervisión de los asistentes de auditores experimentados. También la evidencia puede ser física, documentaria, cálculos independientes, libros diarios, libros mayores, evidencia circunstancial, acontecimientos o hechos posteriores. Hola, mi nombre es Araceli Hidalgo Saldaña y continuando con las normas de auditoría generalmente aceptadas, yo explicaré sobre las normas de preparación del informe, donde encontramos 4 normas muy importantes como la aplicación de los principios de contabilidad generalmente aceptados. En ella nos menciona que el informe deberá especificar si los estados financieros están presentados de acuerdo a los principios contables generalmente aceptados. ¿A qué se refiere con principios contables? Estos principios son reglas que se han adoptado como guía y como fundamento en el campo de la contabilidad, siendo necesario adaptarse a la realidad de cada entidad. Estos principios tienen la finalidad de dar garantía de la razonabilidad de la información presentada en los estados financieros y como responsabilidad del auditor presentar en su informe si la organización ha cumplido a cabalidad con estos principios contables. La siguiente norma es de consistencia. Aquí se menciona que el informe deberá identificar aquellas circunstancias en las cuales tales principios no se han observado uniformemente en el periodo actual con relación al periodo precedente. Ello quiere decir que el dictamen expresará si los principios de contabilidad
han sido observados consistentemente en el periodo cubierto por los estados financieros examinados en relación con los correspondientes al periodo anterior. La consistencia en la presentación del informe busca comparar entre varios periodos los estados financieros. ¿Para qué? Para determinar su uniformidad en la aplicación de los principios contables generalmente aceptados, los procedimientos y métodos contables. En el caso de no mantener esta uniformidad, el auditor debe revelar y dar una explicación de los cambios que se realicen con los efectos que se han generado. Hola, mi nombre es César Agustín Capaneifo y a continuación les explicaré dos normas de preparación del informe. 1. Revelación suficiente. Las revelaciones informativas en los estados financieros deben considerarse razonablemente adecuadas a menos que se especifique de otro modo en el informe. El otro sería opinión del autor. El informe deberá expresar una opinión con respecto a los estados financieros tomados como un todo o una aseveración a los efectos de que no pueden expresarse una opinión. Cuando no pueden expresarse una opinión total, deben declararse las razones de ello. En todos los casos que el nombre del contador es asociado con estos estados financieros, el informe debe contener una indicación clara de la naturaleza del trabajo del auditor, si lo hubo, y el grado de responsabilidad que el auditor asume. Gracias. Para terminar con las normas de auditoría generalmente aceptadas, como grupo hemos llegado a dos importantes conclusiones, como son: el cumplimiento de las normas de auditoría generalmente aceptadas, también conocidas como las NAGAS, garantiza la calidad del trabajo profesional del auditor. Y estas normas constituyen los 10 mandamientos que debe cumplir un auditor, debiendo ser practicadas durante todo el proceso de la auditoría, desde el inicio, labores previas de auditoría, hasta la aprobación del informe. Es todo sobre las normas de auditoría generalmente aceptadas. Gracias, magíster y compañeros, por su atención.